Si te gustan las pulseras bonitas pero fáciles de hacer, estás en el lugar indicado. Hoy te traigo un paso a paso que vas a disfrutar muchísimo. Vamos a combinar el nudo plano del macramé con el brillo de los cristales. Recuerda que si quieres quitar las letras negras que aparecen durante todo el video, es muy sencillo. Simplemente haces clic en la opción donde aparecen dos Cs o en la opción subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil los puedes quitar. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video y por supuesto comentar y compartir, ya que me ayudaría muchísimo. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es quemar y adelgazar cada una de las puntas. Doblo los hilos por la mitad, quemo la punta del hilo durante algunos segundos con mi encendedor y con mis dedos girando hacia arriba, dejo la punta más delgada. Voy a cortar aquellas puntas que me quedan un poco deformes y listo. Voy a tomar mi metro y voy a dejar una medida desde uno de los extremos de los dos hilos, más o menos de 13 o de 14 centímetros, y esto lo voy a fijar a mi tabla de trabajo o mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 22 centímetros y esta hebra de hilo voy a pasarla por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. Aquí voy a unir las puntas para que sea un poco más fácil ubicarla en todo el centro. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y lo paso por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una P. El hilo que tengo hacia mi lado izquierdo lo paso por encima de este hilo y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos, que sería por aquí. Voy a sacarlo por esta orejita de hilo que se forma. Voy a empezar a jalar, siempre sosteniendo con mis dedos para evitar que se vaya a mover. Y listo, esto lo voy a unir a donde tengo la cinta de enmascarar. Y ahora voy a realizar lo mismo con el otro lado. Paso la hebra de hilo de mi izquierda por encima de los hilos centrales. Aquí formaría como una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este. Y nuevamente voy a pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por la orejita que se forma. Voy a empezar a jalar hasta ajustarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo que está formado por el tejido del lado derecho y lado izquierdo. Nuevamente voy a formar la P con el hilo de la derecha. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita que se forma aquí. Voy entonces a jalar y ajustarlo. Continúo con el lado izquierdo formando esta Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita. Voy a jalar y aquí me quedaría formado el segundo nudo plano. Voy a continuar repitiendo este mismo tejido hasta completar en total 8 nudos planos completos, es decir, que están formados por el tejido del lado derecho más el tejido del lado izquierdo, que formaría un nudo plano completo. En total voy a hacer 8 de esa forma, como ya les he venido explicando. Aquí ya finalicé de realizar los 8 nudos completos. Para este diseño voy a utilizar también cristales. Estos que estoy utilizando son en color azul metalizado número 6 o de 6 milímetros. Recuerden que aquí abajito en la descripción del video yo les comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales, incluyendo estos cristales. Bueno, voy a tomar las dos hebras de hilo del centro y a través de ellas voy a pasar 4 cristales. Me encanta esta combinación. El hilo que estoy utilizando es en un color gris plateado y este color metalizado azul de los cristales. Me encanta cómo se ve la combinación. Muy bien, aquí entonces ya pasé los 4 cristales. Voy a unirlo a lo que llevo tejido hasta el momento. Perfecto. Voy a tomar otra hebra de hilo de 22 centímetros
y voy a ubicarla por debajo de los hilos centrales, y aquí voy a iniciar nuevamente el tejido del nudo plano. Recuerda que aquí voy a iniciar primero con el tejido hacia mi lado derecho, luego voy a continuar hacia el lado izquierdo y voy a continuar realizando lo mismo hasta completar en total 8 nudos planos completos. Cuando ya haya finalizado, nuevamente voy a pasar 4 cristales y tomo otra hebra de hilo de 22 centímetros, la ubico por debajo de los hilos centrales, la llevo al centro y aquí voy a realizar nuevamente el tejido hasta completar los 8 nudos planos completos. Finalizo con 4 cristales más y listo. Cuando ya haya completado los 3 tramos tejidos más los 3 tramos con cuentas, voy a cortar los hilos que me sobran en cada finalización del tejido. Y aquí al momento de cortar, lo ideal es más o menos que me quede 1 milímetro, que no vaya a quedar de pronto más largo, porque si no al momento de quemar y de pegar, entonces digamos que va a quedar mucho más grande la parte de donde se quema y eso se va a quedar viendo y estéticamente no es lo más bonito. Aquí voy a tomar el encendedor y con mucho cuidado voy a quemar la punta y con mi dedo voy a empezar a aplastar para que se pegue a lo que ya llevo tejido. Y listo, miren, aquí ya hice el primer tramo. Esto mismo que acabo de realizar aquí voy a hacerlo con los otros tramos que llevo tejidos. Te invito para que te unas a mi canal de Telegram, te comparto los enlaces aquí debajo en la descripción de este video. Y de 11 centímetros es el largo total de esta primer pulsera que acabo de realizar, donde voy a combinar 3 tramos tejidos y 3 tramos con cuentas. Voy a realizar exactamente otra pulsera igual a esta que acabo de realizar, utilizando las mismas medidas y la misma secuencia con el mismo orden. Si eres principiante en el mundo de la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso gratuito, te comparto el enlace aquí abajo en la descripción del video, pero si lo que quieres es generar ingresos, tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio que es muy rentable. Toda la información te la comparto aquí debajo en la descripción de este video. Voy a unir las dos pulseras de tal manera que me queden intercaladas la ubicación del tejido y el de las cuentas, ubicándolas de esta manera. Voy a fijar los 2 hilos que salen hacia el interior de cada una de las pulseras a mi mesa de trabajo y con los hilos de cada extremo voy a realizar el tejido del nudo plano. La idea es que me queden bien parejas las pulseritas o lo más que se pueda para poder realizar este tejido. Voy a continuar hasta completar en total 4 nudos planos completos, iniciando siempre por el derecho, luego el izquierdo y continúo así hasta completar en total los 4 nudos. Igualmente tú puedes, si quieres dejarla más larga, hacer una mayor cantidad de nudos para que de esta manera quede un poco más larga la pulsera. Al finalizar corto los hilos que me sobran, quemo y pego, y esto mismo lo voy a repetir en el otro extremo, que sería este. La misma cantidad de nudos, siempre ubicándolo muy bien, organizando las cuentas, el tejido y listo. En total toda la pulsera me va a medir 13 centímetros, pero si tú la quieres un poco más larga puedes hacer más cantidad de nudos a cada uno de los lados y de esta manera pues se va a alargar mucho más. Voy a irme hacia uno de los extremos y en este extremo voy a unir ambas puntas y aquí voy a pasar una mostacilla, esta es número 8 en un tono también azulado metalizado, dejando una medida de 6 o 7 centímetros, tú eliges la medida que quieras. Voy a realizar un nudo sencillo, esto es para darle el acabado a cada uno de los extremos de la pulsera. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro extremo. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica también del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de cada uno de los extremos de la pulsera y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo.
Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros y con ella voy a realizar también el tejido del nudo plano, iniciando el lado derecho siguiendo con el lado izquierdo. En total voy a realizar 3 nudos planos completos. Arriba te comparto un tutorial donde te explico más detalladamente la técnica del nudo plano si eres principiante. Voy a cortar los hilos a cada uno de los extremos. Voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Miren, aquí ya está terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje el día de hoy, combinando el nudo plano del macramé con los cristales, con ese brillo hermoso de los cristales. Ustedes pueden hacerla para ustedes, para regalar, para vender, para su emprendimiento. Pueden elegir los colores de su preferencia. Es una pulsera que es muy bonita, versátil, les va a quedar divina. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver, por estar aquí, por estar ahora. Nos vemos más adelante con otro video, otro tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.